El gobierno logró dictamen para privatizar aerolíneas argentinas y la discusión pasa al recinto. Bueno, hay que ver un poco ahora qué es lo que pasa después de todo esto que estuvimos viendo hoy, que fue parte del recinto, que lo tuvo a Rinaldi y otros invitados. A ver, quiero seguir con otro tema rápidamente, que es el tema del paro, que lo que titulé, lo que estuvimos ahí viendo en la miniatura. 72 horas, paro nacional. 72 horas se toman, ¿no? 72 horas. Paro nacional, ¿qué servicios funcionarán? ¿Cuáles no? ¿Y cómo será la situación en Córdoba este miércoles? Bueno, esto es porque es del diario acá de Córdoba, de La Voz. En medio de un panorama de protestas y reclamos, la incertidumbre reina entre los ciudadanos, quienes se preguntan qué funcionará y qué no durante las jornadas de medida de fuerza. Sí, la verdad que no está nada muy claro. Protestas de ATE que estuvieron protestando hoy, sí. Córdoba se enfrenta a una serie de medidas de fuerza que afectarán el servicio ferroviario, bueno, transporte en programa mixto, transporte urbano en Córdoba. Bueno, esto está muy especificado en Córdoba. Acá tenemos ámbito que justamente menciona, a ver, ámbito. Más gremios se suman al paro de transporte del miércoles 30 de octubre. La Mesa Nacional del Transporte anunció un paro para el próximo miércoles 30 de octubre que afectará a trenes, subtes y aviones, entre otros servicios. Además, otros sectores como docentes o trabajadores estatales anunciaron su adhesión a la jornada de protesta. Bien, el próximo miércoles 30 de octubre el gobierno se enfrentará a un paro nacional y de transporte. Trenes, aviones, camiones, barcos, subtes, taxis, transporte y carga verán afectado su funcionamiento por el cese de actividades. A menos de 12 horas de la jornada de protesta, más gremios como el sector docente o empleados estatales se sumarán a la medida de fuerza determinada por la Mesa Nacional de Transporte. En tanto, el jueves será el turno de los colectivos que no brindarán su servicio habitual. Bien, fíjense, 72 horitas, nada más ni nada menos. Hay un montón de gente que tiene que trabajar, hay un montón de gente que vive de su trabajo del día a día, que no tiene otros medios que no sea el medio estatal, ¿no? Para transportarse, no tiene su auto propio, su moto, no tiene quien lo lleve, no puede pagar un Uber porque, digamos, capaz el Uber y de vuelta le cuesta más, o el taxi de vuelta les cuesta más que lo que terminan ganando en el día. No les rinde, obviamente, o una gran parte de lo que ganan en el día no les rinde. Insisto, hay mucha gente que trabaja por el día, ¿no? Que se le paga por el día, que dependen de eso. Y sin embargo, acá tenemos a los gremialistas haciéndolo de siempre. A ver, amigos, ya vimos cómo empezó todo esto. Acá está. Dice el globalismo de Agustín Laje, una advertencia más que necesaria. Para ser ciudadano global tienes que tener poder político, económico o social. Al resto del planeta, es decir, al 99,9% de la población mundial, le corresponde la condición de súbditos globales. Bajo esta lógica, una élite globocrática, sin mandato democrático, obviamente, nadie los eligió, dicta las reglas del juego y construye un mundo homogéneo en el que las culturas, los valores y las identidades nacionales son disueltas. Jornada Nacional de Protesta de CETERA. Jornada Nacional de Protesta de CETERA, 30 de octubre. Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Diario convoca la Jornada Nacional de Protesta. Bueno, siguen con las protestas, Pablo Viró, ahí está, los gremios que paran son el de aeronavegantes, el gremio de pilotos de Pablo Viró, que se resisten a perder sus privilegios, pasajes gratuitos en clase ejecutiva para su familia, más todo lo que ya venimos comentando ocurre con este gremio. Eso lo dijo hoy justamente Adorni. Pero lo que yo les quería mostrar dentro de esto, y ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema, es también esto. Fíjense qué bien lo que hace el gobierno, me parece bien, sinceramente, en cuanto a la comunicación, hace esto. Urgente, los sindicalistas no te dejan trabajar. Esto lo publica La Derecha Diario, dice, el mensaje del gobierno de Milei a través de la pantalla de estaciones de trenes, avisando a los argentinos que no podrán viajar a sus trabajos, al hospital o donde quieran, gracias a los sindicalistas Moyano y Viró, que son los dos que incluí obviamente en la miniatura. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Este es el mensaje que lo están incluyendo. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Bien, si te obligan a parar, llama al 134. Claro, ¿por qué? Porque históricamente acá en Argentina, estas medidas de fuerza se supone que golpean directamente al gobierno de turno. Son una medida de extorsión que tienen estos sujetos, como Viró, como Moyano y demás, que les empiezan a tocar los privilegios o a cuestionar sus privilegios, a cuestionar los años que llevan en el poder sin ir a elecciones reales,
a cuestionarle lo que cobran, a cuestionarle lo que cobran sus allegados, a cuestionar a los familiares que están dentro del Estado, a cuestionarle la ineficiencia que generan sus privilegios, etcétera, 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 que es lo que está haciendo el gobierno ahora, lo lógico, lo básico, ¿no? Lo de sentido común. ¿Y qué hacen? Históricamente, ¿qué pasaba? Estos tipos te hacían paro, entonces el malestar que genera un paro, que es, bueno, quiero ir a trabajar, no tengo cómo movilizarme, ese malestar, bueno, era trasladado, se suponía, como costo político al gobierno de turno que no está sabiendo lidiar con una situación, los trabajadores están mal, porque estos tipos representan a los trabajadores, y si los trabajadores están parando es porque los trabajadores realmente quieren parar, todos los trabajadores, y ese malestar se traslada de la gente que no para y que quisiera ir a trabajar, se traslada directamente al gobierno de turno porque algo está haciendo mal para que esté pasando esto. Esa lógica, que a mí sinceramente no me parece muy muy sincera, digamos, un razonamiento muy inteligente, pero bueno, es lo que pasaba. Hoy en día ya no está operando de esa manera. El costo de que estos tipos paren no se traslada al gobierno. O sea, todo el mundo sabe quién es Moyano, todo el mundo sabe que Moyano es multimillonario, todo el mundo sabe que Moyano tiene grandes privilegios, todo el mundo sabe que Moyano genera grandes ineficiencias dentro del Estado para él cuidar sus privilegios y mantener su poder. Entonces, bueno, acá esta lógica de, bueno, a ver, el malestar de la gente que mañana no puede ir a trabajar va a ir directamente contra Milei, y eso ya difícilmente pase. Lo que pasa hoy es que directamente dicen, bueno, ¿quién es el que no está dejando trabajar? Ah, Moyano. Bueno, entonces esa imagen, como ya hemos visto acá, hemos mostrado los gráficos y las encuestas de cuáles son las instituciones y demás con peor imagen. Bueno, sabemos quiénes están con peor imagen de todos, más incluso que el Congreso. Bueno, justamente estos tipos, los sindicalistas, ¿no? Viró, Moyano, todos estos sujetos que se sabe perfectamente que viven de privilegios hace décadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Qué es lo que tenemos que y qué es lo que yo hubiese pensado si fuera ellos? A ver, las dos grandes batallas extorsivas que tenía la clase política, la casta política, con la excusa de, bueno, digamos, de la sensibilidad y de lo que es movilizante y de lo que la gente dice, bueno, hasta acá, hasta ahí no pases de ahí. ¿Cuáles eran? El tema jubilados y el tema universidades. Esos eran los dos máximos. O sea, ellos han utilizado las cartas más fuertes que podían llegar a tener. Las cartas más fuertes que podían llegar a tener, que eran estas dos que les estoy mencionando, ya pasaron. Las utilizaron en el primer año. Salir a decir que los jubilados la pasan mal, que el ajuste lo está haciendo este gobierno, que antes vivían todos perfectos los jubilados y que el ajuste, qué sé yo, utilizar a los jubilados. Y por otro lado, utilizar a las universidades, a los estudiantes, ¿no? El reclamo universitario, la educación pública. Las dos grandes cartas que uno podría decir, esto sí que le va a delimitar la carta del gobierno, la cancha, al gobierno nacional, ya las usaron. ¿Y qué pasó? Y lo que vimos la otra vez con las encuestas. La imagen de Milei acaba de subir nuevamente. Todavía está el conflicto universitario y la imagen de Milei subió 7.4 puntos. El conflicto universitario se les dio vuelta a estos tipos. ¿Por qué? Porque de repente en las encuestas uno ve qué piensa la gente, y la mayoría piensa que las universidades tienen que ser auditadas. Cosa que no estaban siendo auditadas como corresponde. La mayoría de la gente de repente piensa que la plata de ellos, bueno, precisamente tiene que rendirse cuenta de forma transparente. La mayoría de la gente se puso al lado del gobierno. Y es una de las grandes cartas que uno dice, no, con esto volteo el gobierno prácticamente, ¿no? Saco los estudiantes, ¿y qué pasó? Se les dio vuelta todo. Ahora, si no les funcionó y están viendo, insisto, hay encuestas, hay la imagen de Milei, hay encuestas específicas sobre el tema universidades, la imagen de Milei subió, estamos en pleno conflicto, si se quiere todavía, o empezando a dejar atrás el conflicto universitario hasta recién, y la imagen de Milei sube 7 puntos en pleno conflicto universitario, sube 7 puntos la imagen de Milei, ¿y qué hacen estos tipos? Salen a ellos
jugar su carta del paro de transporte para joderle más todavía la vida a los argentinos que quieren salir a trabajar y que necesitan salir a trabajar. Porque, insisto, necesitan trabajar día a día. Entonces, a ver, si estos tipos tuvieran un poco de cálculo político y dicen, bueno, a ver, los estudiantes, o sea, el imaginario, ¿no? Los estudiantes, que no es eso, obviamente, pero digo, uno imagina los estudiantes que son jóvenes, que estudian, que es una gran bandera política, la universidad pública y gratuita y bla, bla, bla. Por otro lado, los jubilados, que son los más frágiles de la sociedad, quienes queremos todos cuidar, quienes todos estamos de acuerdo en que merecen vivir dignamente, en que merecen ganar bien, en que siempre se los roba. Estamos todos de acuerdo con eso, además, obviamente. Lo que pasa es que hay gente que empieza a entender cuáles son los tiempos y que hay que hacer ciertos ajustes para después poder mejorar realmente la vida de los jubilados y no seguir parchando, ¿no? Son cosas distintas, pero digo, los dos grandes sujetos que movilizan, como son los estudiantes y los jubilados, no pudieron generar que se mueva un ápice la imagen de Milei, que caiga la imagen de Milei, que moverle un ápice las decisiones del gobierno. ¿Cómo estos tipos, Viró, Moyano, pueden pensar que jodiéndole la vida a la gente durante 72 horas, la gente, el pueblo, se va a poner de su lado? Eso es lo que yo no lo entiendo. O sea, ellos creen que ellos tienen más, que van a generar mayor empatía, por decirlo en los términos que se usan ahora, ¿no? Empatía, Viró y Moyano, que los estudiantes o los jubilados. Ya está. A ver, usaron las dos cartas a los 10 meses, las dos grandes cartas. Llegan los 10 meses de Milei, ya utilizaron las dos grandes cartas de jubilados y universitarios. No podés salir a hacer un paro de transporte de 72 horas creyendo que eso va a golpear al gobierno. Lo único que haces es legitimar todavía más al gobierno. Haces que salga Adorni como salió y le atienda y explique que, bueno, están defendiendo sus privilegios. Ya sabemos, Viró recién lo habían rajado hace poquito, lo rajaron de Aerolíneas Argentinas, el directorio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está saliendo a defender sus privilegios. Moyano, ¿qué hace? Sale a apoyarlo. ¿Y quién va a pensar lo contrario? ¿O no se dan cuenta de eso? Y encima el gobierno, ¿qué hace? Fantásticamente, comunica, que es lo que hemos dicho siempre, ¿no? La clave de un gobierno como el de Milei es comunicar bien. Salió a comunicar, fíjense, los sindicalistas no te dejan trabajar. Fíjense el comunicado. Los sindicalistas, estación Retiro, línea Mitre. Bien, ahí está el cartel, filmado, grabado. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Se le comunica a la gente por las dudas, que quepa alguna duda. Acá está, fíjense. Urgente por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. El mensaje del gobierno de Milei a la población en las estaciones de trenes. Fantástico. Escuchen. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. No te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Escuchen el mensaje cómo se repite, ¿no? Si te obligan a parar, llama al 134. Bueno, ahí está. Escuchen, acá se escucha bien clarito el mensaje del gobierno. El Destape lo publica, ¿no? Los kirchneristas llorando. Dice, antes del paro de transporte, el gobierno replica el mensaje enviado en Mi Argentina en las estaciones de transporte. Mirá. Esperen que voy a parar para que lo escuchen clarito acá. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Los sindicalistas no te dejan. Bueno, ahí está. Y acá lloran, previo a eso, lloran los del Destape. Dice, los sindicalistas no te dejan trabajar. Mediante la aplicación Mi Argentina, el gobierno envió un mensaje apuntando contra Pablo Moyano y Pablo Viró por el paro del transporte. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Perfecta jugada del gobierno. Perfecta la jugada del gobierno, excelente.
excelente, es la verdad, es lo que es y la gente tiene que enterarse. Porque si no, seguimos con esta lógica de que los sindicalistas son todos intocables, de que cuando a ellos se les ocurre, dicen representar mediante extorsión a todo el pueblo, a todos los trabajadores, los obligan a parar a la inmensa mayoría, obligan a que la mayoría no pueda ir a trabajar, por más que quiera. Entonces, hay que comunicarlo a eso. Hay que comunicarlo porque todavía hay gente que está, bueno, muy distraída, que todavía no se enteró, que cómo son las cosas, por las dudas se comunica. ¿Vos querés parar? Listo, perfecto, acá avisamos que por qué se está parando. Más allá de que, insisto, ya me sorprende que apelen a estas cosas todavía. Todavía me sorprende, insisto, y esto lo digo por fuera de, digamos, de mi sesgo, por decirlo de alguna manera, o de que obviamente yo apoyo a este gobierno y demás, pero yo lo digo por fuera. A ver, objetivamente, ¿cómo les puede parecer inteligente a estos sujetos, a Moyano, a Viró, que uno los ve, ya escuchás el nombre y ya te genera rechazo, y ya generan rechazo en la inmensa mayoría de la población? ¿Cómo les puede parecer inteligente a estos tipos salir a hacer este tipo de protestas y creer que van a generar algún tipo de imagen o de apoyo popular y no lo contrario? ¿Cómo les puede parecer inteligente después de ver que la pretendida utilización de los universitarios, que todavía está en marcha ese conflicto en teoría, porque ellos te dicen eso, todavía están marchando, están protestando, bueno, la toma de universidades, etcétera? ¿Cómo puedes creer vos, Moyano, que sí, cuando todavía está en marcha el tema del conflicto universitario, Milei crece, según distintas encuestas, 7 puntos o más, vos, Moyano, vas a hacer que Milei de repente no se caiga? Si no pudieron golpearlo con el cuento de los jubilados, con el cuento de los universitarios, ¿cómo vas a pretender vos, Moyano o Viró, golpear con un paro que jode a los trabajadores a Milei en vez de beneficiarlo? Lo único que están haciendo es beneficiarlo. Pero bueno, no sé, capaz Milei arregló y le dijo, che, hagan un paro, así me legitiman. Así me legitiman, porque parecería que tiene que haber algún trato oculto acá, porque otro razonamiento no se me ocurre. La otra es que no les da la cabeza a estos tipos, que también me parece bastante factible. No les da la cabeza ni para hacer pensar mínimamente lo que están haciendo. Bueno, acá fíjense los chicos de carajo, el mensaje del gobierno a la población. Esto se escuchó por la tarde en Constitución, Retiro y 11. Por medida de fuerza de los gremialistas, Moyano y Viró para cuidar sus privilegios este miércoles habrá servicio de transporte. Si listo, ese es el mensaje. Nuevamente, insisto, no lo vamos a mostrar, ya lo escuchamos. Y acá lo tenemos a Gabriel Solano, al zurdito Solano del FIT. Hola Adorni, es típico de gobierno fascistoide usar el aparato del Estado para hacer propaganda contra la oposición y en especial contra los sindicalistas. Es lo que hace Milei. Bueno, y ahí está la notificación de Mi Argentina. Yo a estos tipos les diría, mirá, si le decís Milei no había ni empezado a gobernar y lo estabas tratando de fascista, de nazi, etcétera, ya perdiste, se te empieza, si todo es fascismo, nada es fascismo, digamos, ¿no? Entonces, de repente ahora ellos quieren salir a decir fascistoide por esta pavada, porque el gobierno está comunicando lo que está pasando, le quieren decir fascista, y le dijiste fascista por hablar, por decir quiero libre mercado, le decís fascista por un discurso que da Milei, porque usa las redes, le decís fascista por todo, y qué importa lo que diga, que le digan una vez más fascista. Todo es fascismo, nada es fascismo, es así de simple, o sea que no cambia nada, ¿no? O sea, la denuncia queda en la nada misma, esta denuncia de fascismo, por además, insisto, por comunicar, que es lo que hemos dicho del primer día. El gobierno de Milei tiene que comunicar, no puede cometer los errores de comunicación que cometió el macrismo, y acá está clarita la comunicación, está clarita. Lo único que se está comunicando es la verdad. A ver, hay sindicalistas defendiendo curros, defendiendo privilegios y obligando a la gente e impidiendo que la gente pueda ir a trabajar.